vamos a ver primero la patología del páncreas endocrino. Vamos a recordar primero la anatomía del páncreas. El páncreas es un órgano que se encuentra en íntima relación con la vesícula biliar, con la segunda porción del duodeno y con el vaso que nos observa acá. Macroscópicamente el páncreas se puede dividir en diversas partes. Tenemos la cola del páncreas, que está relacionada con el vaso, el cuerpo del páncreas, cuello, la cabeza del páncreas, y el proceso uncinado, que es el que está en íntima relación anatómica con la segunda porción del duodeno. Tenemos que el páncreas tiene una serie de ductos pancreáticos que son miles y empiezan a drenar en un solo ducto, que es el conducto pancreático principal, y ya cerca de la segunda porción del páncreas se une el conducto biliar común y ambos drenan en la segunda parte del páncreas en algo que se denomina ampolla de Vater o papila duodenal. Aquí tenemos las relaciones anatómicas del páncreas, como lo dije anteriormente, está íntimamente relacionado con el vaso, también con el páncreas, con el riñón izquierdo, también está relacionado con la segunda porción del duodeno y también inclusive anatómicamente muy relacionado con los vasos sanguíneos principales, la vena porta y la vena cava inferior. Histológicamente, recordemos que el páncreas se divide en dos porciones o en dos partes. El páncreas exócrino, que está constituido por pequeños acinos, que son como la parte glandular del páncreas, que son las que secretan las enzimas relacionadas con la digestión. Está también el páncreas endocrino. El páncreas endocrino está constituido por algo que se llama islotes de Langerhans. Todas estas sustancias producidas por el páncreas vienen a drenar en los ductos pancreáticos, que ya lo vimos anatómicamente cómo se ven. Microscópicamente, la parte que nos interesa, que es el páncreas endocrino, está constituido por, como les mencioné anteriormente, islotes de Langerhans, que son estas como rueditas que se ven más claritas. Esta es la parte endocrina del páncreas. Esto que se ve más moradito, más azulito, es la parte exócrina, que está constituida por acinos o pequeñas glándulas y que tienen una función totalmente diferente. En los islotes de Langerhans hay tres tipos celulares diferentes. Están las células alfa, que son las encargadas de secretar glucagón, las células beta, que son las encargadas de secretar insulina, y las células delta, que son las encargadas de secretar algo que se llama somatostatina. Todas ellas están aquí adentro del mismo islote de Langerhans, ¿verdad? Aquí hay un pequeño diagrama para que lo logremos entender. Pero esa es la fotografía histológica. ¿Se pueden diferenciar estas células mediante pura histología por hematoxilina y eosina? No, ¿verdad? Solamente se pueden diferenciar por tensiones de inmunohistoquímica. Vamos a hablar sobre la principal patología del páncreas endocrino, que es la diabetes mellitus. Esta se define como un grupo de trastornos metabólicos que comparten la característica común de la hiperglicemia. Dejemos de pensar en la diabetes como únicamente un estado permanente de hiperglicemia o un estado transitorio de hiperglicemia, sino que es un síndrome, es un grupo de trastornos metabólicos que tienen en común la hiperglicemia. La diabetes se considera una causa importante de enfermedad renal crónica. Por ejemplo, en países desarrollados es la principal causa. Aquí en nuestro país la principal causa de insuficiencia renal crónica es el uso de agroquímicos. Pero en segundo lugar está muy relacionada a la diabetes. También se relaciona a casos de ceguera del adulto por la retinopatía diabética y a aterosclerosis, que ya vamos a ver cómo es que provoca aterosclerosis la diabetes mellitus. Cada año se diagnostican 1.9 millones de nuevos casos únicamente en Estados Unidos. Ahora habría que ver a nivel mundial qué tantos nuevos casos se diagnostican cada año. La Organización Mundial de la Salud estima que 346 millones de casos a nivel mundial están presentes, están activos ahorita, y hay un crecimiento exponencial cada año. Aquí tenemos el gráfico
o el diagrama de las estadísticas mundiales, nos vamos a centrar en Centroamérica y Sudamérica. En el 2019 habían 32 millones de personas con diagnóstico de diabetes mellitus solo en Centroamérica y Sudamérica. Se prevé que para el 2030 van a ser 40 millones y para el 2045 van a ser 49 millones. Eso deja ver un incremento anual del 55%. Se dice que 2 de cada 5 personas con diabetes no tienen diagnóstico, es decir, están enfermos pero no lo saben. Ahora habría que ver también el incremento en países de primer mundo, por ejemplo. Norteamérica y el Caribe tienen un incremento anual del 33%, totalmente distante, por ejemplo, en países subdesarrollados como los que constituyen el continente africano. Hay un incremento de 143% anual, y así sucesivamente. Pero ¿cómo se realiza el diagnóstico de diabetes mellitus? Hay 4 criterios para esto. Cualquiera de estos 4 criterios que estén positivos da el diagnóstico. En primer lugar está la glicemia plasmática en ayunas mayor o igual a 126 miligramos por decilitro. En segundo lugar está la glicemia plasmática al azar. Esto significa que la persona ya no está en ayunas, sino que ya comió y es una glucosa, como el nombre lo indica, al azar, mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. Pero no solo este valor, sino que el paciente tiene que tener los síntomas clásicos de diabetes, que ya los vamos a ver más adelante. ¿Por qué hago énfasis en esto? Bueno, por ejemplo, si usted acaba de comerse una hamburguesa hace media hora y le hacen una glicemia plasmática al azar, evidentemente va a tener una glicemia arriba de 200 miligramos por decilitro. Pero eso es prácticamente fisiológico por el consumo de alimentos, ¿verdad? La persona tiene que tener síntomas clásicos de diabetes acompañado con este valor. En tercer lugar, tenemos una prueba de tolerancia a la glucosa oral arriba o igual de 200 miligramos por decilitro 2 horas después de administrar una carga oral de glucosa de 75 gramos. Eso se llama prueba de tolerancia a la glucosa. Y el último criterio es una hemoglobina glicosilada, que ustedes ya saben qué es, mayor o igual a 6.5%. Algo bien importante es que en caso de estas ser anómalas, todas deben repetirse y confirmarse el siguiente día. Una vez que usted le tome una glicemia plasmática a una persona y le sale, por ejemplo, de 180, no significa que usted inmediatamente le va a decir que le va a diagnosticar diabetes y le va a empezar tratamiento. No, siempre tiene que repetirla y confirmarse. Idealmente tiene que ser en un término de tiempo corto, ¿verdad? No significa que si le sale alterada una de estas pruebas va a esperar 4 meses para volvérselo a hacer. No, tiene que ser, por ejemplo, dentro de la primera semana. Pero así como hay diagnóstico de diabetes, hay diagnóstico de prediabetes, y esto es bien importante, hacer un tamizaje de estas pruebas en personas que tienen factores de riesgo. El primer criterio es una glicemia plasmática en ayunas que vaya de 100 a 125 miligramos por decilitro. Si tiene esto o alguno de esos valores positivos de estos factores que están aquí, la persona tiene prediabetes. El segundo criterio es glicemia de 2 horas posterior a una carga de 75 gramos, es decir, una prueba de tolerancia a la glucosa, que arroje un valor entre 140 y 199 miligramos por decilitro. Y el tercer criterio es una hemoglobina glicosilada entre 5.7 a 6.4%. Se dice que hasta un cuarto de los pacientes con alteración de la tolerancia a la glucosa desarrolla diabetes en un plazo de 5 años, así como también el inicio de complicaciones vasculares. Se incrementa el riesgo cuando hay factores adicionales, por ejemplo, obesidad y antecedentes familiares. ¿Qué significa eso? Usted le tiene que hacer pruebas o le tiene que indicar pruebas como estas para diagnosticar una prediabetes o inclusive una diabetes a todas las personas que tengan factores de riesgo. Claro, esos son criterios clínicos que no los vamos a discutir aquí y ustedes los van a aprender más adelante en las materias que le corresponde. Pero ustedes ya van sabedores de que
Es importante a las personas obesas, a las personas sedentarias que tienen antecedentes familiares de diabetes, hacerle pruebas para ver si tienen prediabetes y así poder iniciar el tratamiento dietético, de ejercicios o inclusive medicamentoso antes de que la persona desarrolle totalmente diabetes y su función pancreática se vea disminuida. Como ya sabemos, hay dos grupos o tipos de diabetes. Está la diabetes tipo 1, que es una enfermedad autoinmunitaria caracterizada por destrucción de las células beta pancreáticas y por una deficiencia absoluta de insulina. Entonces aquí el problema es autoinmunitario y es a nivel del páncreas. Constituye el 5 a 10% de todos los casos, es decir, es la minoría. Y la diabetes tipo 1 es el tipo más frecuente de diabetes en menores de 20 años. ¿Por qué? Porque es un trastorno autoinmunitario. Aquí nada tiene que ver que la persona sea obesa, tenga factores de riesgo, sedentaria, antecedentes familiares. Podría ser, ¿verdad? Los antecedentes familiares, pero ya antecedentes de ambientales, digámoslo así, no. Luego está la diabetes tipo 2, que es una combinación de resistencia periférica a la acción de la insulina y una respuesta secretoria inadecuada por las células beta del páncreas. Esta constituye el 90-95% de todos los casos y está muy asociado a la obesidad y otros factores de riesgo ambientales. Vamos a revisar la patogenia de la diabetes mellitus tipo 1. La principal alteración en este tipo de diabetes es una predisposición genética. Sin embargo, se han observado algunos factores ambientales que están relacionados, pero que no han sido totalmente dilucidados. En la predisposición genética podemos decir que se conocen más de 30 loci de predisposición. El más importante es aquel que afecta al complejo mayor de histocompatibilidad, que como ya vimos anteriormente en las clases de enfermedades genéticas, puede sufrir una gran cantidad de polimorfismos. Este complejo de mayor de histocompatibilidad se encuentra en el brazo corto del cromosoma 6 y constituye el 50% de los casos de diabetes tipo 1 son por una mutación en este gen. Cuando no son genes del complejo mayor de histocompatibilidad, están alterados genes que codifican la insulina. Estos genes tienen muchos polimorfismos también y estos influyen en su expresión en el timo. Por lo tanto, alteran la selección negativa en los linfocitos T, que son los principales implicados en la destrucción de los islotes de Langerhans. También dijimos que estaban los factores ambientales, en los cuales se ha observado que hay infecciones virales relacionadas, pero esto es un mecanismo no dilucidado completamente. Hay algunos virus que comparten epítopos de los antígenos de los islotes y por lo tanto hay una reacción cruzada que en vez de atacar los virus, ¿verdad? Las células leucocíticas atacan los islotes de Langerhans, pero eso no está totalmente dado. ¿Cómo se destruyen las células beta en la diabetes tipo 1? Nosotros nos hemos dado cuenta que el inicio clínico de la diabetes tipo 1 es brusco. De repente llega el paciente con síntomas de una cetoacidosis diabética a la emergencia, llega con una glicemia de 500 y uno le pregunta al paciente, mire, ¿de cuánto está así? No, yo solo tengo 3 días de sentirme mal, tengo una semana de sentirme mal, antes de eso yo era una persona sana. Entonces el inicio clínico es brusco. Sin embargo, antes de que empiecen los síntomas hay un periodo prolongado de pérdida de las reservas de insulina. Probablemente esa persona ya tiene meses de autodestrucción de los islotes de Langerhans, pero cuando llega a la emergencia o al consultorio, tiene poco tiempo de evolución de clínicas, de síntomas clínicas. Esto es bien importante. Se dice que la anomalía inmunitaria fundamental en la diabetes tipo 1 es un defecto de autotolerancia, que ya sabemos que es, en los linfocitos T específicos frente a los antígenos de los islotes. Eso significa que el linfocito T es el que ataca las células beta de los islotes de Langerhans. Esto puede ser consecuencia de una combinación de lesión clonal defectuosa, es decir, que no se borran o no se destruyen bien los clones de linfocitos T autorreactivos, porque como la autotolerancia no funciona, no sirve, entonces ellos siguen creciendo sin control.
así como en defectos en las funciones de los linfocitos T reguladores o resistencia de los linfocitos T efectores. Se cree que la activación inicial de estas células se da en los ganglios linfáticos peripancreáticos en respuesta a los antígenos liberados por los islotes dañados. Luego, estos linfocitos T activados viajan al páncreas desde los ganglios linfáticos peripancreáticos y destruyen las células. Vamos ahora a la patogenia de la diabetes tipo 2. Aquí hay una mezcla más o menos equilibrada entre factores genéticos y factores ambientales. Se dice que los parientes en primer grado tienen un riesgo de 5 a 10 veces superior de desarrollar diabetes tipo 2 que los que no tienen antecedentes familiares. Eso significa que si alguno de sus padres es diabético, usted tiene un riesgo de 5 a 10 veces más de desarrollar diabetes de una persona que no tiene este grado de consanguinidad o este antecedente familiar. También se dice que existen al menos 30 los identificados cuyas mutaciones predisponen a la enfermedad, entre ellos polimorfismos asociados a la secreción de insulina. Entonces también hay una vía genética muy similar a la diabetes tipo 1, pero esta se expresa en menor manera. Luego vamos con los factores ambientales. El factor de riesgo ambiental más importante es la obesidad, especialmente la obesidad visceral. Recordemos que la obesidad puede ser periférica o puede ser central o visceral. La obesidad visceral es aquella en la cual todo el tejido adiposo se concentra a nivel de la cintura o a nivel del abdomen de la persona. Y no solamente el tejido adiposo está en el tejido celular subcutáneo, sino que rodea las vísceras. Esto contribuye al desarrollo de anomalías metabólicas y resistencia periférica a la insulina. También se dice que el sedentarismo está muy relacionado con la diabetes. Y de hecho son factores que si se suman doblan la probabilidad. Por ejemplo, una persona que solo tiene obesidad visceral tiene un riesgo menor que aquella que tiene obesidad visceral y además sedentarismo. Entonces se multiplica el riesgo. ¿Cuáles son los defectos metabólicos en la diabetes tipo 2? Son concretamente dos defectos metabólicos importantes. El primero es una respuesta alterada de los tejidos periféricos a la insulina, es decir, no capta la célula periférica la insulina. En especial el músculo esquelético, tejido adiposo e hígado. Eso se llama resistencia a la insulina. Esta precede a la hiperglicemia, es decir, la resistencia periférica a la insulina es el primer cambio que ocurre mucho antes de que el paciente se presente con hiperglicemia. Ya tiene meses o tiene años de tener resistencia a la insulina antes de que aparezca con hiperglicemia y está asociada a una hiperfunción compensadora de la célula beta, también conocida como hiperinsulinemia. ¿Qué significa esto? Que como el tejido periférico no capta de manera correcta o es resistente a la insulina, lo que hacen las células del beta del páncreas se confunden y piensan, ay, no estoy produciendo suficiente insulina porque nadie recibe las cartas que yo estoy mandando con insulina. Entonces lo que hacen es empezar a producir más insulina y eso se conoce como hiperinsulinemia. Pero a pesar de que vienen y producen insulina, nadie las capta, nadie las recibe. Entonces, este es el primer defecto o el defecto inicial metabólico en la diabetes tipo 2. Entonces tenemos el metabolismo normal, esto es el espacio extracelular, esto que está aquí es una célula periférica, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace? Las rueditas moraditas son fragmentos de glucosa, estas lunitas verdes son la insulina. Entonces, ¿qué es lo que hace la insulina? Viene, la capta, la transporta por medio del receptor de insulina que está en la superficie celular y la lleva hacia adentro de la célula para que ésta pueda ser utilizada. En la resistencia a insulina, ¿qué ocurre? Viene la insulina, ¿verdad? Y con los fragmentos de glucosa, pero aquí el receptor no sirve, el receptor está dañado, entonces la célula no puede captar la insulina, no puede captar la glucosa, perdón. El segundo defecto metabólico importante es una secreción inadecuada de insulina en presencia de resistencia a la insulina e hiperglucemia. Esto se conoce como disfunción de células beta. Entonces, el defecto metabólico principal es la resistencia a insulina.
Secundariamente ocurre una secreción inadecuada de insulina por parte de las células beta pancreáticas. ¿Cómo se relaciona la obesidad a la resistencia a la insulina? Bueno, recordemos un poco de bioquímica. Vamos a hablar de los ácidos grasos libres. El tejido adiposo central o visceral es más lipolítico que el periférico, es decir, se deshace más rápido y libera ácidos grasos libres. Este exceso de ácidos grasos libres lo que hacen es saturar la vía de oxidación de ácidos grasos intracelulares. Hay tanto ácido graso libre que no se alcanza a oxidar de manera intracelular. Entonces vienen y se acumulan los intermediarios citoplasmáticos tóxicos. ¿Por qué? Porque el metabolismo no es el adecuado, no es lo suficientemente rápido para oxidar estos ácidos grasos libres y crean metabolitos tóxicos. Estos atenúan la señalización a través del receptor de insulina y se potencia la gluconeogénesis. Entonces aquí tenemos un diagrama pequeño, ¿verdad? La dieta, el alto consumo de grasa hace que haya un aumento en la cantidad de ácidos grasos libres en el plasma. Vienen ellos y se dirigen hacia el hígado, ¿verdad? Como hay un metabolismo, hay una saturación por los ácidos grasos libres, lo que hacen es que ya no pueden metabolizarse por la vía común, entonces vienen y se convierten en glucosa, ¿verdad? Y eso ya lo sabemos porque eso se ve en bioquímica. Entonces viene y hay gluconeogénesis, entonces viene esta glucosa y se libera hacia el plasma, aumentando la glicemia. Entonces el páncreas lo recibe como una señal de, ay, hay aumento de la glicemia, yo tengo que producir más insulina, viene y aumenta la producción de insulina. Eso es lo que se conoce como hiperinsulinemia. Entonces esta insulina va a llegar hacia los tejidos periféricos, que están aquí. Digamos que este es un músculo que está aquí. Pero ¿qué sucede? Está bloqueado. Esto que está aquí como el cuadrito negro significa bloqueo, ¿verdad? Según aquí el diagrama. Entonces, no puede entrar al tejido periférico, entrar a la célula periférica porque el receptor está bloqueado. Aquí tiene mucho que ver también el tejido adiposo visceral, ¿verdad? La grasa visceral o la grasa abdominal, que ella también produce ácidos grasos libres extra o más todavía de los que se consumen en la dieta, y esto viene a empeorar todo el proceso que acabamos de mencionar. El tejido adiposo no lo veamos únicamente como un depósito pasivo de grasa, sino que, como vimos en patología 1, el tejido adiposo es hormonalmente activo e inclusive produce citocinas proinflamatorias, que se conocen como adipocinas. Produce el factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, interleucina 6, inclusive otras citocinas y también proteínas de fase aguda que las vimos anteriormente en patología 1. Pero también produce hormonas como la leptina, las adiponectinas, aumentinas y ácidos grasos libres y glicerol. Entonces, ¿cuál es la importancia de este tejido adiposo hablando ya de la diabetes tipo 2? Él produce citocinas proinflamatorias en respuesta a un exceso de ácidos grasos libres o de glucosa. Y estas citocinas proinflamatorias lo que hacen es activar una cascada proinflamatoria a nivel sistémico. Por eso es que las manifestaciones ya crónicas de la diabetes o inclusive algunas complicaciones agudas son muy relacionadas con daño tisular secundario a inflamación. ¿Por qué? Porque el tejido adiposo produce citocinas proinflamatorias, que por supuesto también se van a ver o van a afectar el tejido pancreático, la célula beta de los islotes de Langerhans. ¿Cuáles son las características clínicas de la diabetes tipo 2? Tenemos que es la poliuria, la polidipsia y la polifagia. Vamos a explicar brevemente esto porque esto es una explicación fisiológica o fisiopatológica mucho más grande. Lo vamos a explicar brevemente. ¿Por qué la poliuria? Es decir, una cantidad de orina excesiva. La hiperglucemia sobrepasa el umbral de reabsorción renal y se produce glucosuria. Esta glucosuria, es decir, glucosa en la orina, induce poliuria u orina excesiva, con pérdida de agua y electrolitos. Básicamente lo que hace es que, como hay un daño glomerular grande producido por
la hiperglicemia, se filtra la glucosa a través de la orina, aquí a nivel de los túbulos, ¿verdad? Y sale por la orina. Entonces, si sabemos que por presiones osmóticas la glucosa se va a llevar agua, se va a llevar líquidos, entonces la persona entra en un estado de poliuria en este momento. La glucosa en orina aparece cuando el umbral renal se sobrepasa los 180 miligramos por decilitro de glucosa en el plasma. Significa que una vez la persona tiene más de 180 de glicemia, empieza a perder glucosa en la orina. Ven que no es necesario tener una glicemia de 600 para que la persona tenga glucosuria, no, con algo como 180 miligramos por decilitro de manera sostenida se empieza a perder glucosa en la orina. Pero vaya, esta es la explicación de la poliuria. Ahora, ¿por qué la polidipsia? Bueno, como ya dijimos que hay una pérdida de agua por hiperosmolaridad a través de la orina, se pierde un montón de líquidos y por lo tanto hay una deshidratación. Esta deshidratación lo que hace es activar los osmorreceptores de la sed a nivel del sistema nervioso central y por lo tanto la persona, para corregir esto que está sucediendo a nivel del riñón, lo que hace es tomar agua. Claro, esto lo puede compensar de manera momentánea, pero va a seguir siempre con la poliuria y siempre con la polidipsia porque el mecanismo o la causa principal es la hiperglicemia, no ha sido corregida. Ahora, ¿por qué la polifagia? Bueno, aquí es porque aumenta la proteólisis, como ya vimos en el diagrama anterior, que vimos en las diapositivas anteriores. Eso lo que hace la proteólisis es liberar aminoácidos, que son los que constituyen las proteínas, y estos van a ser captados por el hígado para formar glucosa. Pero ¿por qué el hígado va a estar formando glucosa a pesar de que hay una hiperglicemia sistémica? Bueno, pues porque la glucosa que estaba en el hígado almacenada previamente se perdió en la orina. Entonces, el órgano o el metabolismo, los órganos, perdón, o el metabolismo lo que está tratando de hacer es compensar esa pérdida de glucosa en la orina, creando más glucosa o haciendo la gluconeogénesis. Claro, esto es un mecanismo transitorio, ¿verdad? Como les digo, si no se corrige el defecto de base, va a seguir con la polifagia. También el catabolismo de proteínas y grasas provoca un balance energético negativo, que a su vez aumenta el apetito. Significa esto lo siguiente, y la polifagia se ve más que todo en la diabetes tipo 1, aunque ahorita estamos hablando aquí de la diabetes tipo 2 principalmente. Las personas con diabetes tipo 1 cuando debutan son personas que son bien delgadas y son las personas típicas que le come y tiene hambre, siempre tiene hambre, pasa comiendo, siempre pasa tomando agua, pero nunca engorda. ¿Por qué? Porque está en un catabolismo proteico y de grasa. ¿Por qué? Porque está perdiendo proteínas por proteólisis y está perdiendo azúcar en la orina. Claro, esto no va a durar para siempre. Una vez se vencen los mecanismos compensadores homeostáticos, la persona tiende a ganar peso. Por eso es que el diabético tipo 1 es una persona muy delgada. Totalmente diferente a lo que sucede en la persona con diabetes tipo 2, pero esta persona ya tenía diabetes visceral antes. Sin embargo, sigue sucediendo la polifagia, el síntoma de la polifagia. Vamos a hablar brevemente de las complicaciones agudas de la diabetes, porque todas estas complicaciones son de diagnóstico puramente clínico. Uno no necesita hacerle una biopsia al paciente para ver que tiene una complicación aguda de la diabetes. Y todas estas, aparte que ya revisamos el mecanismo fisiopatológico, estas complicaciones ya han sido vistas en otras materias. Entonces solo las vamos a mencionar. Las complicaciones agudas son la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar. Como les dije, estas son complicaciones de diagnóstico clínico y de laboratorio sin alteraciones morfológicas específicas para cada órgano. Con respecto a las complicaciones crónicas, solamente vamos a mencionar las causas más frecuentes de muerte por diabetes mellitus de larga evolución, porque todos estos procesos fisiopatológicos son bastante extensos y no tenemos el tiempo suficiente en la clase para tratarlos, pero sí les sugiero que ustedes lo vayan a leer en el capítulo correspondiente de su libro de texto para comprenderlo un poquito mejor.
Las causas más frecuentes de muerte crónicas, ojo, ¿verdad? Crónicas, son en primer lugar el infarto agudo del miocardio. En segundo lugar tenemos, en orden de frecuencia, la insuficiencia vascular renal. Y en tercer lugar, el evento cerebrovascular o derrame que conoce la gente, ¿verdad? O ACV, es lo mismo. Morfológicamente, ¿qué podemos observar? Como es una enfermedad multisistémica, podemos encontrar alteraciones morfológicas en diversos órganos. Vamos a hablar primero del páncreas, ¿verdad? Que es aquí el malo de la historia, ¿verdad? Los cambios morfológicos, es decir, histológicos, pocas veces tienen utilidad diagnóstica. Como les digo, esta es una enfermedad que se diagnostica por clínica y por laboratorio. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que sucede ya a nivel pancreático. Estas alteraciones se dan más frecuentemente en la diabetes tipo 1. ¿Y qué podemos observar aquí? Hay una reducción del número y tamaño de los islotes de Langerhans, que también sucede en la tipo 2, pero es una disminución más ligera. Se puede observar un infiltrado por linfocitos T en los islotes de Langerhans y además depósito de amiloide, que es más frecuente en la diabetes tipo 2. Entonces tenemos, ¿se recuerdan la imagen que vimos cuando revisamos la histología normal del páncreas hace algunas diapositivas? Bueno, aquí es lo mismo. Esta pelotita que está aquí, más clarita, es el islote de Langerhans. Lo que está aquí a la par, como más moradito, que hay un montón como de circulitos, es el páncreas exócrino, es decir, son los acinos pancreáticos. Si usted se fija, aquí hay un montón de puntitos azulitos que son linfocitos T y están atacando únicamente el islote de Langerhans. Se fija cómo tiene tropismo por el islote de Langerhans. ¿Por qué? Porque en el resto de acinos pancreáticos que tienen función exocrina, ahí no está pasando nada. Si usted los ve, están tranquilitos y normales. Aquí está lleno de linfocitos T que están destruyendo las células beta del páncreas. Este cambio es principalmente observado en la diabetes tipo 1. Aquí es como para ver un poco la comparación. Un islote pancreático normal y un islote pancreático invadido por células T. Todos estos puntitos que están aquí son células T y lo que es moradito es lo que queda del islote pancreático, que ya ha sido casi completamente destruido. Veamos también tinciones de inmunistoquímica, cómo se observan en una persona con diabetes tipo 1 principalmente, o diabetes tipo 2 que se pueden encontrar también. El control, tejido normal, ¿verdad? Lo que está marcando la tinción de inmunistoquímica son dos cosas. CD68 marca células inflamatorias y se marcan con café. Aquí hay una, a la par aquí del puntito, aquí hay otra que está por acá, lo que se ve como cafecito más oscuro, aquí hay otra. Si usted se fija, están en el intersticio. ¿Y por qué están en el intersticio? No significa que esté ocurriendo un proceso inflamatorio, sino que es normal que estén ahí, porque recuerde usted que los leucocitos hacen una función de vigilancia en todos los órganos. Ahora, ¿qué pasa en la persona con diabetes tipo 2, según el ejemplo? La tinción de CD68, que es, antes de seguir, la parte morada, lo que se observa morado, es las células que están produciendo insulina, es lo morado que se observa acá. Ahora, pasamos otra vez al ejemplo de la persona diabética. CD68 dijimos que marca las células inflamatorias y se observa café. Está aquí señalado con esta flecha. Imagínense cuánto acúmulo hay aquí de células inflamatorias. Aquí hay más, este otro que está aquí. Y si usted se observa, está adentro del islote de Langerhans y también de manera periférica, lo están rodeando. El resto de acinos pancreáticos que tienen una función exocrina no les pasa nada. Ahora, la tinción de la insulina, que es la morada, ¿cómo se observa? Totalmente disminuida. Todas las células que están aquí, imagínense, todos estos pequeños núcleos que se ven acá, son células beta, o células pancreáticas del páncreas endocrino, o células del islote de Langerhans. Imagínense qué poquitas están produciendo insulina aquí. Aquí hay un pedacito, otro más, está como parcheada la producción de insulina. Entonces eso significa que la producción está totalmente disminuida. Así es como se observa a nivel histológico e inmunohistoquímico. Tenemos otra fotografía. Hay una pérdida de células beta pancreáticas y están reemplazadas por depósito de amiloide. Recordemos que el depósito de amiloide también se puede conocer como hialinización.
y dijimos que hialinización, que es esto rosado que está aquí, por ejemplo, eso es cicatriz. Básicamente, si volvemos a la clase de inflamación crónica y la revisamos, el depósito de tejido colagenoso o hialinización también, o hialina, que es eso rosado, es pura cicatriz de todo el proceso inflamatorio que ha existido a nivel del páncreas. Si usted se fija, la celularidad de este islote de Langerhans está totalmente disminuida. Hay unas cuantas células regaditas por todos lados, pero ya no se ve la hipercelularidad que veíamos en la histología normal. Además, se ven esos como áreas como rosadas, amorfas, eso también es amiloide. Son lesiones nodulares de amiloide que han venido a sustituir la celularidad normal del islote de Langerhans. Otro de los cambios morfológicos observados en la diabetes es la angiopatía, que puede ser microangiopatía si afecta vasos sanguíneos capilares o macroangiopatía si afecta vasos sanguíneos de mayor calibre. ¿Qué se observa aquí? A nivel capilar hay engrosamiento difuso de la membrana basal en los capilares de la piel, músculo estriado, retina, en los vasos sanguíneos del glomérulo e inclusive también en la médula renal. Aquí como se ve en la fotografía, ¿verdad? Esto es un vaso sanguíneo en el cual, renal, en el cual se observa que la pared del vaso sanguíneo se observa como esclerosada o hialinizada, y además de eso se observa bien gruesa. Normalmente el grosor de este vaso sanguíneo es como una pequeña línea. Ahora, todo esto rosado que se observa aquí es el grosor de la membrana basal, el cual se ha visto aumentado por el mismo daño de la diabetes. A pesar del aumento del grosor de la membrana basal, los capilares diabéticos son más permeables que los normales a las proteínas plasmáticas. ¿Qué significa eso? Que a pesar que la membrana basal esté engrosada, aún así se están escapando proteínas en los vasos sanguíneos del glomérulo. Ojo, este no es un glomérulo, esto es un vaso sanguíneo capilar intersticial. ¿Qué es lo que sucede entonces? ¿Por qué sucede la microangiopatía? Bueno, por los mecanismos que ya vimos, mecanismos bioquímicos, por supuesto. Hay un aumento en la producción de radicales libres y, por supuesto, el estrés oxidativo. Hay aumento en la producción de radicales libres y esto lo que provoca es una inflamación sistémica, induce la apoptosis y también la disfunción endotelial. Ya vimos en la clase de patología cardiovascular a qué nos lleva la disfunción endotelial. Esto finalmente se manifiesta como una microangiopatía diabética. ¿Cómo pasa un vaso sanguíneo normal, con su calibre normal, su membrana basal y sus células endoteliales normales, a convertirse en un vaso sanguíneo con microangiopatía diabética en el cual la membrana basal está sumamente engrosada? Aquí tiene mucho que ver diferentes vías que son activadas por medio de vías bioquímicas e inflamatorias, La hiperosmolaridad, que ya vimos cómo sucede, la vía de la inflamación con activación del receptor tipo TOL, que es el mismo que se activa, por ejemplo, ante procesos inflamatorios, por ejemplo, bacterianos o virales, y también vías asociadas a la regeneración y reparación vascular, la vía de la hiperglicemia y el daño vascular, principalmente produce radicales libres del oxígeno, y también la vía de la disfunción endotelial. Todos ellos activan diferentes sustancias y vías bioquímicas que terminan en engrosar la membrana basal, capilar, que en microscopio electrónico se observa de esta manera. Normalmente debería ser solo esta pequeña línea que se observa en la periferia del vaso, pero todo está rodeado por esta capa gruesa que es la membrana basal, y a pesar de que está engrosada sigue perdiendo proteínas si este fuera un vaso glomerular, por supuesto. Tenemos la retinopatía diabética, que era una de las complicaciones de la microangiopatía diabética. Lo que sucede en la retinopatía es que hay una serie de daño vascular en la retina. Recordemos que está llena de pequeños vasos sanguíneos o microcapilares, en los cuales hay un daño endotelial que hace que se rompan esos vasos sanguíneos y hayan pequeñas hemorragias. Como estos vasos sanguíneos están dañados e inclusive pueden estar arterioescleróticos, se crecen nuevos vasos sanguíneos pequeños alrededor. ¿Por qué? Porque los que ya estaban no dan la perfusión sanguínea esperada. Hay formación de aneurismas por el mismo daño endotelial que sucede a nivel vascular, y se observan pequeñas manchas algodonosas o manchas blanquecinas, que ya vamos a ver qué son.
Ahora, ¿cuáles son los hallazgos histológicos en la retinopatía diabética? Aquí tenemos una fotografía normal, histológica de las capas de la retina. Es totalmente evidente los cambios que se observan en la retinopatía diabética. Hay un edema macular extenso, bastante marcado. Si usted se fija aquí, todas las células se ven como separaditas, ¿verdad? Nada que ver con lo que se observa en esa parte de acá. Hay hay pérdida de los núcleos de la capa celular interna, que es esta que está acá. Mira que cómo se han perdido los núcleos. Por supuesto que esto va a deteriorar la visión. La capa ganglionar, que es esta que está acá, que se ven estos núcleos como más grandes. Mire cómo se han perdido acá las células ganglionares, los núcleos de las células ganglionares. Por supuesto que esto lo que hace es una disminución severa de la capacidad visual de la persona. Es una creencia popular que la insulina deja ciega a los pacientes, pero no es eso, ¿verdad? Eso ya lo sabemos que no funciona así. Aquí la hiperglicemia sostenida y el daño microangiopático han hecho que la persona tenga una retinopatía de origen diabético y por eso ha perdido la visión. Usualmente el inicio del tratamiento con insulina coincide con la aparición de estas manifestaciones clínicas. Entonces la persona va a consultar porque se siente mal, tiene síntomas de poliuria, polidipsia, polifagia, etcétera, todos los síntomas que puede dar la diabetes. Va a consultar, le inician la insulina, pero en ese momento ya es demasiado tarde para la retina. ¿Por qué? Porque ya está sufriendo todos estos daños morfológicos que acabamos de mencionar. Otra de las manifestaciones de la microangiopatía diabética es la nefropatía diabética. Se dice que el riñón es la principal diana de la diabetes, es decir, de todos los órganos que afecta a la diabetes, el principal es el riñón. A nivel histológico se pueden observar tres tipos de lesiones: lesiones glomerulares, lesiones vasculares y pielonefritis. En las lesiones glomerulares podemos observar un engrosamiento de la membrana basal, que ya lo vimos en otras fotografías, una esclerosis mesangial difusa. Recordemos que las células mesangiales están aquí en medio, aquí se observan aumentadas de tamaño, y glomeroesclerosis nodular. ¿Qué se refiere a esto de nodular? Estas pelotitas que se hacen aquí, que son como una hialinización, que de hecho la vimos en otra fotografía anteriormente. Si usted se fija, hacen como pelotitas de hialina o de sustancia hialina o colagenosa. Es por eso, porque todo esto al final se transforma en una cicatriz. Y por supuesto eso disminuye la función glomerular grandemente. Las lesiones vasculares renales, principalmente la arteriosclerosis, que ya sabemos en qué consiste, y luego tenemos la pielonefritis. Sí, la nefropatía diabética da pielonefritis crónica, con todos los hallazgos de pielonefritis crónica a nivel histológico que ya vimos en las clases anteriores. Inclusive a veces se relaciona con necrosis de las papilas renales. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de la nefropatía diabética? Principalmente la diabetes tipo 1. Tenemos que la célula beta del páncreas deja de producir insulina, entonces viene la célula alfa y es la que produce más hormonas, en este caso el glucagón. Y por supuesto el factor de la hormona del crecimiento, que eso es algo que siempre se está secretando por la adenopófisis. Estas dos sustancias llegan a las arteriolas eferentes y aferentes glomerulares y causan vasodilatación a nivel glomerular. Esa vasodilatación hace que llegue más plasma al glomérulo y por lo tanto filtre más. Eso se conoce como hiperfiltración. Esa hiperfiltración va acompañada de filtración de proteínas y filtración de glucosa, que en términos normales eso no tiene que suceder. Como esa glucosa y esas proteínas dañan el glomérulo cada vez que se filtran, eso es lo que lleva a los cambios glomerulares, que son los que acabamos de mencionar anteriormente: las lesiones glomerulares, las lesiones vasculares y la pielonefritis o inflamación intersticial. Aquí tenemos cómo se observa microscópicamente los cambios asociados a la nefropatía diabética. En esta fotografía de acá tenemos túbulos contorneados proximales y distales, en los cuales la membrana basal se ve engrosada, se ve ensanchada, que es esa parte de aquí. Ya vimos el mecanismo por el cual esto sucede.
Normalmente la membrana basal es como un hilito, es como una linecita sumamente fina, y aquí se ve inclusive que hasta se pegan, ¿verdad? Estas membranas basales que están acá. Este es uno de los cambios más tempranos. Ahora, en una nefropatía diabética ya avanzada, es decir, crónica, lo que se pueden observar son hialinización, lo que veíamos anteriormente. Estos nódulos como de hialina o de colágeno hacen estas como pelotitas, se observan en todo el glomérulo y al final terminan esclerosándolo. Y por eso tiene esta apariencia como rosada. Aparte de eso, ya el daño no solamente está en el glomérulo, sino que está en los vasos sanguíneos aferentes y eferentes. Bien se ve acá, ¿verdad? Es difícil decir cuál es el aferente y cuál es el eferente, pero usted ve que aquí entra un vaso sanguíneo y aquí sale otro, ¿verdad? ¿Qué podemos ver aquí? Un engrosamiento de la pared vascular también. Eso ya es vasos crónicos. Evidentemente aquí la función glomerular está totalmente disminuida y es lo que se manifiesta como nefropatía diabética clínicamente. Vamos a ver ahora la morfología de la enfermedad macrovascular diabética. Esta ocurre ya como una manifestación mucho más crónica. Recordemos que uno de los primeros cambios que inclusive no se ven en la clínica es los cambios que vimos en el páncreas. Luego suceden los cambios microvasculares y ya finalmente tenemos los cambios macrovasculares, solo que estos tienen una fisiopatología ligeramente diferente a la que vimos en los microvasos. Aquí lo que ocurre es una disfunción endotelial que predispone a ateroesclerosis. La persona diabética es ateroesclerótica el 100% de las veces. Entonces, esa misma ateroesclerosis, como ya hemos visto en las clases anteriores, en las clases de patología cardiovascular, lo que hace es disminuir el riego sanguíneo de manera gradual y bien, en una larga evolución disminuye el riego sanguíneo. Y al final lo que tenemos es que el tejido se necrosa. Por esa misma aterosclerosis y disfunción endotelial, se dice que el infarto agudo de miocardio por aterosclerosis de las arterias coronarias es la causa más frecuente de muerte en diabéticos, pero ojo, esto es de larga evolución. De hecho, ya vimos una diapositiva que las causas de muerte de larga evolución incluyen el infarto agudo del miocardio. Las de corta evolución o las agudas tenemos la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar. Ojo con eso, no hay que confundirse. Podemos observar clínicamente gangrena de miembros inferiores por vasculopatía, que es el típico pie diabético, ¿verdad? Empieza casi siempre como una lesión pequeña, la persona se descuida, cree que no es nada, como no le duele, no le presta mayor atención y esto va dañando poco a poco todos los tejidos blandos e inclusive óseos de la extremidad. Al final lo que sucede es una necrosis, ya sea una necrosis de coagulación o gangrena seca o una necrosis licuefactiva o necrosis o gangrena húmeda. Vamos a pasar ahora a las neoplasias del páncreas endocrino. Estas suponen solo el 2% de las neoplasias pancreáticas. ¿Por qué? Porque el resto corresponden a neoplasias del páncreas exocrino. Aparecen en cualquier parte del páncreas. Ya vimos las localizaciones anatómicas o las partes del páncreas y pueden ser únicas o múltiples. El 90% de los tumores que son productores de insulina son benignos. ¿Qué significa eso? Que si la neoplasia pancreática es funcionante, es decir, productora de hormonas, lo más probable es que sea benigna. En contraste, tenemos que el 60-90% de los tumores no funcionantes, es decir, que no producen hormonas, son malignos. Entonces, un criterio o una característica clínica de benignidad es que el tumor produzca hormonas, es decir, que sea funcionante. Claro, el diagnóstico específico, ya el diagnóstico final lo va a dar el estudio histopatológico, por supuesto, ¿verdad? Mutaciones implicadas en los genes MEN y PTEN, y la neoplasia más frecuente se denomina insulinoma, que es la que vamos a ver en esta clase. Tenemos el insulinoma. El insulinoma realmente es un adenoma productor de insulina, pero comúnmente recibe el nombre de insulinoma.
Como ya dijimos, esta es la neoplasia más frecuente del páncreas y está originado en las células betas del páncreas, que son las productoras de insulina. Por todos los mecanismos fisiológicos que ya conocemos, estas células se denominan también células neuroendocrinas. Por lo tanto, el insulinoma es una neoplasia benigna neuroendocrina. Lo que hace es que producen tanta insulina que llega a un estado de hiperinsulinemia tan severa que provoca hipoglicemia potencialmente fatal. Clínicamente se caracteriza por cuadros repetitivos de hipoglicemia menor a 50 miligramos por decilitro con síntomas neuroglucopénicos. ¿Qué son los síntomas neuroglucopénicos? Son síntomas de afectación por hipoglicemia a nivel del sistema nervioso central. Por ejemplo, confusión, estupor, pérdida del conocimiento. También van acompañados de otros síntomas que no son neuroglucopénicos, por ejemplo la sudoración, temblores en las manos, sensación de hambre o inclusive lo contrario, náuseas. Ojo con estos síntomas. En la práctica clínica de vez en cuando llegan personas con estos cuadros clínicos que es bien característico y la gente el diagnóstico que le da o lo que piensa que tiene, ¿verdad? Es que tiene una diabetes mellitus descompensada por algún motivo. Nada que ver. Cuando usted ve a un paciente que tiene cuadros repetitivos de hipoglicemia, lo que tiene que hacer es dejarle un estudio de imágenes para ver cómo está el páncreas. Por ejemplo, en ese estudio de imagen se observa una neoplasia, aquí se observa un poco más oscurito, lo ven ustedes, como que fuera un circulito a nivel del páncreas. Y ya con esto sí, casi que está seguro que lo que tiene es un insulinoma. Y el tratamiento que requiere es quirúrgico. Así que mucho ojo con esto, porque sí sucede. La morfología macroscópica tenemos que es más frecuente en el interior del páncreas. ¿Qué significa eso? Que también puede ocurrir en localizaciones ectópicas del páncreas o heterotópicas. La mayoría son solitarios, aunque pueden ser múltiples. Normalmente están constituidos por nódulos pequeños e encapsulados menores de 2 centímetros. Entonces tenemos aquí este ejemplo, que es una neoplasia única, localizada, que se ve encapsulada inclusive y que tiene toda la apariencia y características de una neoplasia benigna. Y tenemos el otro extremo. Aquí hay unos puntos de neoplasia por acá, aquí hay otros más, aquí hay otros más. Es una neoplasia mal delimitada, que no se le observa cápsula. Sin embargo, esto no da el criterio de malignidad en un insulinoma, sino que el criterio de malignidad, es decir, un carcinoma de las células beta, consiste en que si hay invasión local y metástasis. El hecho de que sea una neoplasia sin cápsula, por ejemplo, y con márgenes mal delimitados, no dice que sea maligna. Microscópicamente, ¿qué vamos a observar? Una proliferación de células beta que usualmente se disponen en pequeños nidos, como estos que están acá, en cordones, que es esto que se ve acá, en un estroma que está lleno de amiloide. Esto rosado que ustedes ven acá es amiloide, son depósitos de amiloide. Eso es muy característico de los insulinomas. Aquí tenemos otra microfotografía en el cual se observa una proliferación de células muy similares a la de los islotes de Langerhans que vimos al inicio, pero ya no vemos los islotes así bonitos, redonditos y bien delimitados, sino que hay una proliferación masiva de esas células bien diferenciadas y usualmente el estroma presenta depósitos de amiloide. Esto es muy común. Aquí tenemos la correlación tanto macroscópica como microscópica e inmunohistoquímica. Este es un fragmento de páncreas en el cual se observa esta como pelotita que está acá, que tiene inclusive como color blanquecino, es la neoplasia. No se observa tan delimitada, ¿verdad? Aquí lo que le hicieron fue cortarle un pedacito de páncreas total, no fue total la cirugía, sino que fue parcial. Microscópicamente, ¿cómo se observa? Bueno, se observan una proliferación de células de los islotes de Langerhans que tienden a crear nidos, tienden a crear cordones. Estas son las características ya un poco más de cerca, las características nucleares. Si usted se fija, aquí no hay pleomorfismo. Todos los núcleos o rueditas que se ven acá, todas son iguales. La cromatina es regular, el citoplasma es igual. Aquí no hay pleomorfismo. ¿Por qué? Porque además la neoplasia es benigna, ¿verdad?
Y esta es la tinción de inmunohistoquímica. Lo que se ha hecho acá es teñir las células que producen insulina. Entonces lo que se ve como cafecito son las células positivas para la producción de insulina, que casi básicamente son todas, ¿verdad? Vamos a ver ahora la patología de las glándulas suprarrenales. Como siempre, primero debemos recordar la anatomía normal. Tenemos que las glándulas suprarrenales son órganos piramidales situados en el polo superior de ambos riñones. Aquí están, ¿verdad? Pesan usualmente entre 4 y 6 gramos, son bien chiquitas, son bien pequeñitas. Usualmente miden como unos 4 por 2 centímetros, 3 por 2 centímetros y son de color amarillito. Su irrigación depende de la arteria renal principalmente, porque es esta que está acá, ¿verdad? Y tiene unas como colaterales que viajan hacia las glándulas suprarrenales. El drenaje es a través de la vena cava y el drenaje linfático a través de los ganglios paraaórticos. La histología normal, debemos recordar que las glándulas suprarrenales tienen una microanatomía o histología bien particular. Las glándulas suprarrenales se dividen en corteza, que es esto que está acá, y médula. La corteza produce cierto tipo de hormonas o cierto tipo de sustancias químicas y la médula produce otro muy diferente. La corteza, a su vez, se divide en 3 zonas específicas. Cada zona produce una hormona específica. Tenemos la zona glomerular, que es la más superficial, la zona fasciculada, que es como la de en medio, y la zona reticular, que es la que está en contacto con la médula suprarrenal. Y la médula que tiene un solo tipo de células. Entonces, ya trasladándolo a un dibujito, la zona glomerulosa, que es o glomerular, que es la más superficial, se encarga de producir aldosterona. Sus células producen aldosterona. En la zona fasciculada, que es la que está en medio, produce glucocorticoides. La zona reticular, que es la más profunda, produce andrógenos. Y la médula suprarrenal lo que produce son, como ya sabemos, catecolaminas. Las células de la médula renal tienden a conocerse comúnmente como células cromafines. ¿Por qué? Por la coloración que toman al aplicarle ciertos químicos que las preservan, se vuelven como de color oscuro. Entonces por eso se le llaman células cromafines. Aquí ya tenemos un corte un poco más grande. Tenemos la cápsula, ¿verdad? Que es lo que reviste a toda la glándula. Está la corteza, que es todo esto que está aquí. Y a la vez la corteza se divide en 3 zonas, ¿verdad? Aquí se observa el color una zona como más clarita. Está esta que es como un color así entre medio, ¿verdad? Y la zona más profunda, que es esta de acá. Abajo de eso tenemos la médula suprarrenal, que es todo esto que está acá. Y que produce hormonas totalmente diferentes que la corteza suprarrenal. Vale, con respecto a las patologías de la médula suprarrenal, la gran mayoría son patologías de diagnóstico clínico. Y son un montón. Pero nosotros no vamos a revisar todas esas patologías de las glándulas suprarrenales acá. Primero, porque debemos apegarnos a la calendarización, y segundo, porque son diagnósticos clínicos. Y recuerden que aquí nosotros hacemos una correlación clínico-patológica, es decir, correlación entre la clínica y correlación entre la biopsia y los cambios morfológicos en el órgano. Por lo tanto, no vamos a tocar todas esas enfermedades, solo algunas que considero que son las más importantes. Entre ellas tenemos algo que se llama hipercortisolismo, también conocido como síndrome de Cushing, es decir, un aumento en la producción de cortisol.
Existen causas endógenas, entre las cuales el adenoma hipoficiario constituye el 70% de los casos, y eso de hecho nos conecta con la clase anterior, ¿verdad? Que vimos la patología hipoficiaria. Y están las causas exógenas, perdón, aquí hay un error, aquí son exógenas, que son los fármacos. ¿Cuáles fármacos? Bueno, los esteroides, ya sean orales o sistémicos, pueden provocar de manera secundaria un síndrome de Cushing. Las glándulas suprarrenales en estos pacientes se caracteriza por un grado variable de hiperplasia cortical nodular causada por elevación de ACTH. ¿Por qué hiperplasia cortical nodular? Bueno, porque en la corteza es que se producen estas hormonas, ¿verdad? Las neoplasias suprarrenales primarias, por ejemplo, el adenoma suprarrenal, que constituye un 10% de los casos, y el carcinoma suprarrenal, que constituye el 5% de los casos, son las causas subyacentes más frecuentes de síndrome de Cushing independiente de ACTH. Es decir, hay cortisol elevado, pero la ACTH está baja. Entonces aquí hago una pausa. Si la pregunta, por ejemplo, en el examen es ¿cuál es la causa más común de síndrome de Cushing dependiente de ACTH? La respuesta es adenoma hipoficiario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí la hipófisis es la que está produciendo mayor cantidad de estimulante para la corteza suprarrenal, mayor cantidad de hormona que llega a la corteza suprarrenal y la activa. Pero si la pregunta dice ¿cuál es la causa más frecuente de síndrome de Cushing independiente de ACTH? La causa va a ser el adenoma suprarrenal. Totalmente diferentes las causas y la fisiopatología del adenoma hipoficiario, adenoma suprarrenal. El adenoma hipoficiario viene desde arriba del problema, ¿verdad? En el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal. En cambio, el adenoma suprarrenal es un defecto local. Ahí la hipófisis no tiene nada que ver. Por lo tanto, la ACTH no tiene nada que ver ahí, sino que únicamente el cortisol, que es el que se produce local. La morfología la vamos a ver de manera bien breve. Teníamos el adenoma córtico suprarrenal o adenoma suprarrenal, ¿verdad? Porque evidentemente es la corteza la afectada. Usualmente son tumores amarillos rodeados por una cápsula delgada y pesan menos de 30 gramos, es decir, son chiquitos. Están formados por células normales de la capa fasciculada. Es esta fotografía que está acá. Si usted se fija, todas las células son iguales. Tienen un núcleo chiquito que parece un puntito y el citoplasma es bien clarito, que es todo esto claro, lo más blanquito que se ve acá. Entonces no tienen atipia ni pleomorfismo, sino que básicamente es una hiperplasia de las células de la capa fasciculada, que lo que hacen es ser hiperfuncionantes. Por lo tanto, producen mayor cantidad de cortisol. En cambio, el carcinoma suprarrenal, que es otra de las causas de síndrome de Cushing no dependiente de ACTH, son grandes tumores que pueden llegar a pesar 200 a 300 gramos, no tienen cápsula y están formados por células anaplásicas, es decir, células indiferenciadas o altamente pleomórficas. Y aquí está la fotografía. Un panorama totalmente diferente a lo que veíamos en el adenoma. En el carcinoma usted ve núcleos enormes con la cromatina irregular, o se ve así como punteada, ¿verdad? La cromatina. Esto que está acá, que es como, podría ser una mitosis o podría ser un núcleo totalmente ya pleomórfico. Más figuras mitóticas, miren ese gran núcleo que está acá. Aquí hay otro más chiquito, otro más grande, más chiquito, eso se llama pleomorfismo, como vemos. ¿Cómo se manifiesta clínicamente el síndrome de Cushing? Bueno, lo vamos a recordar porque esto ya lo vimos en la clase pasada. Las personas con síndrome de Cushing tienen una apariencia bien característica y usted en su práctica clínica se va a dar cuenta que todas las personas con síndrome de Cushing se ven igual. Y esta fotografía que está acá es muy común que todos los pacientes con Cushing se vean de esta forma. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Alteraciones emocionales, irritabilidad del sistema nervioso central, la cara tiende a ser redonda, sumamente redonda y de color como rojizo en las mejillas. Estos pacientes son hipertensos y su misma hipertensión arterial lo que le da es una hipertrofia cardíaca.
son pacientes obesos por deposición de lípidos y de grasa, tanto en el abdomen como en la parte de atrás de la espalda, como en la nuca. Se les crea como una pelotita. Eso se le conoce como ojiva del síndrome de Cushing en esta parte de la espalda de acá. Son pacientes que tienen muchas estrías, pero no son estrías comunes, sino que lo que tienen es que son de color como rojizo, que es lo que se observa acá, y las tienen en todas las partes del cuerpo. Por ejemplo, ella los tiene aquí en el tórax, a los otros pacientes lo pueden tener en el abdomen, ¿verdad? Y la piel se observa como delgada. Estos pacientes, por la hiperactividad del cortisol, lo que hacen es que tienen una resorción ósea aumentada y eso los lleva a osteoporosis. Los huesos de esos pacientes son bien frágiles y eso lo que hace es que sean más susceptibles a fracturas. También el crecimiento muscular se ve deteriorado, entonces son pacientes que tienen bien poca masa muscular, a pesar que se ven como que estuvieran obesos o como que estuvieran gorditos, pero realmente es puro tejido adiposo que ha llegado a depositarse ahí, porque sus músculos son bien atróficos o bien pequeñitos. Como les decía, la piel está bastante adelgazada y eso los predispone a tener úlceras en la piel. Y según el sexo del paciente, en las mujeres se puede presentar amenorrea, que es falta de menstruación, o hirsutismo. Dijimos que hirsutismo es cuando el vello corporal se dispone de una manera masculina, es decir, bigote, barba, el vello púbico es mayor, el vello abdominal también, en los brazos, etc. Y en los hombres también se puede manifestar como disfunción eréctil, aparte de estas manifestaciones clínicas que acabamos de mencionar. Vamos a pasar ahora a una neoplasia de las glándulas suprarrenales denominada feocromocitoma. Ojo con eso, porque esta es una neoplasia bien frecuente. Cualquiera pensaría de que no es frecuente verla, pero sí, ustedes se van a dar cuenta en el área clínica y por lo tanto tienen que ponerle atención a esa parte de la clase. El feocromocitoma es una neoplasia originada en las células cromafines y ya dijimos que las células cromafines están en la médula suprarrenal. Entonces es una neoplasia de la médula, no de la corteza, totalmente diferente a lo que acabamos de ver antes, que sintetizan y secretan catecolaminas, porque la función normal de la médula es secretar catecolaminas, y en ocasiones también hormonas peptídicas. El feocromocitoma se caracteriza por algo que se denomina la regla de los 10. ¿En qué consiste la regla de los 10? El 10% de los feocromocitomas son suprarrenales. Bueno, y el otro 90%, ¿me puede decir usted a dónde están? Bueno, cuando no están dentro de la glándula suprarrenal, estos se denominan paragangliomas. ¿Por qué? Porque están constituidos exactamente por las mismas células cromafines, pero recuerde usted que estas células cromafines no solo están en la médula suprarrenal, sino que también están en los paraganglios. Por lo tanto, puede ocurrir afuera de la médula suprarrenal, solo que ahí ya no se llama feocromocitoma, sino que se llama paraganglioma. La otra característica es que el 10% de los feocromocitomas suprarrenales, ojo, porque hay afuera, vea, que se llaman paragangliomas, de los feocromocitomas suprarrenales son bilaterales. Significa entonces que el 90% de los feocromocitomas son unilaterales, es decir, afectan únicamente una glándula suprarrenal. Otra característica es que el 10% de los feocromocitomas suprarrenales son malignos en el plano biológico, es decir, son metastásicos. Y ya vamos a ver que el criterio de malignidad del feocromocitoma no es el pleomorfismo celular ni la anaplasia, sino que es la metástasis. Y la otra característica de la regla de los 10 es que el 10% de los feocromocitomas suprarrenales no están asociados a hipertensión arterial. Significa entonces que el 90% de los feocromocitomas se asocian a cuadros de hipertensión arterial de bien difícil manejo.
¿Cómo se observa macroscópicamente? Bueno, es bien variable su presentación. Pueden ir desde lesiones circunscritas pequeñas, confinadas a la glándula suprarrenal, a masas hemorrágicas grandes y de gran peso. Esto amarillito que usted ve acá, esto es la glándula suprarrenal. Y eso que está acá, por supuesto, es el feocromocitoma. Si usted se fija, no hay forma en que usted sepa realmente si es un feocromocitoma o si es un tumor de la corteza renal. No se puede saber macroscópicamente. O sea, ahí ayuda también la clínica, ¿verdad? El peso promedio es de 100 gramos, es decir, son pequeños, pero pueden llegar inclusive a pesar hasta 4000 gramos. Es decir, pueden ser increíblemente grandes, pueden ser muy, muy grandes y comprimir estructuras adyacentes, aparte de la producción de catecolamina, ¿verdad? Estas neoplasias son bien delimitadas y están rodeadas por tejido cortical o medular, dependiendo, vea qué tan cerca de la corteza. Y lo que hacen es comprimirlo o aplastarlo y son de aspecto lobulado. Al cortarlo son color amarillo con áreas hemorrágicas o inclusive necrosis si la neoplasia es de gran tamaño. Aquí se observa un poquito de hemorragia. Esta es otra fotografía. Lo amarillo que se ve acá es tejido adiposo que está alrededor del riñón, tejido adiposo perirenal. Ahí se ven como lobulitos, como rueditas. Esto que se ve acá, que se ve como una línea más amarilla, esto es la glándula suprarrenal. Y aquí claramente se puede ver la delimitación entre la corteza, que es la línea más amarilla, y la médula, que es esta parte menos amarilla que está aquí en medio. Si usted se fija, viene la médula y de ahí surge la neoplasia, que es todo esto que está acá. Sin embargo, es una neoplasia pequeña. ¿Por qué? Porque es un poco más grande relativamente que la glándula suprarrenal, que ya dijimos que es chiquitita. Y tiene áreas de hemorragia, como bien mencionamos anteriormente. ¿Cómo se observa microscópicamente? Tiene una característica histológica bien específica. Son grupos de células cromafines o células principales que son poligonales o fusiformes. Fusiforme significa alargado, que están rodeados por células sustentaculares de soporte, y esto lo que hace es que crean nidos o bolas pequeñas. Esto tiene un nombre de origen alemán que se denomina patrón de Cell-Wallen. Cell-Wallen significa bola de células. Entonces tenemos, por ejemplo, esta parte de acá, esta otra parte de acá, hacen como chibolitas, que si nosotros venimos y nos imaginamos, si tenemos suficiente imaginación, podemos pensar en la bola de células, que es como una mórula. Recuerde usted la mórula en la embriología, que era como que fuera un racimo de uvas. Pues muy similar a eso. Aquí está el dibujito. Entonces, el patrón de Cell-Wallen es característico del feocromocitoma, si es que está en la glándula suprarrenal, o del paraganglioma, si es que está afuera de la glándula suprarrenal. El citoplasma de estas células es de aspecto granular. Lo ve como punteadito, ¿verdad? Esos punteaditos son gránulos, y esos gránulos lo que contienen son catecolaminas, porque por supuesto es una neoplasia productora de catecolaminas. Los núcleos son redondos y se ven como punteados, y ese aspecto le da una característica también bien importante que se llama núcleo de aspecto de sal y pimienta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ve unos puntitos más oscuritos que son la pimienta y los más claritos que son la sal, por eso se llaman así. Y esta es otra fotografía en la cual se muestra el contraste entre la neoplasia, que es esta parte que está acá, todo esto más azulito o morado, y el contraste con la corteza suprarrenal. Ya dijimos que el feocromocitoma es de la médula, ¿verdad? Entonces esto que está aquí es la corteza. Esto es bien importante, esta diapositiva. Dice que no hay ninguna característica histológica que sea un indicador fiable de la conducta clínica, es decir, usted por biopsia no puede saber si el feocromocitoma es maligno o benigno porque solo está viendo una parte del tumor. Puede tener un alto índice mitótico, es decir, muchas mitosis,
necrosis tumoral e inclusive morfología anaplásica que podrían indicar un mal pronóstico. Por ejemplo, esto que está aquí, vea, mira esta anaplasia, mira esta célula, enorme el núcleo con un enorme nucleolo, luego aquí hay unas más chiquitas, este gran nucleolo que está acá, si usted lo ve, ninguna célula se parece a la otra, es un gran desorden. Pero tenemos que el único criterio de diagnóstico definitivo de malignidad del feocromocitoma está basado exclusivamente en la presencia de metástasis. ¿Qué significa eso? Que si usted manda una biopsia de un tumor de la glándula suprarrenal y le reportan un feocromocitoma, usted tiene que saber que ese feocromocitoma que le han reportado no significa que es benigno y siempre se va a quedar siendo benigno. Usted le tiene que buscar al paciente si no tiene metástasis en otra parte del cuerpo. Significa eso que le tiene que hacer o realizar estudios de imágenes y estarlo controlando a ver si no le aparece un paraganglioma, en otra parte del cuerpo. Porque si le aparece, es decir, tiene una metástasis significa que eso es maligno y el comportamiento es más agresivo y la persona se puede morir de esto. ¿Cuáles son las características clínicas? Bueno, como es un tumor productor de catecolaminas, la manifestación principal es la hipertensión arterial, que está presente en el 90% de los casos. Obviamente hay un 10% que no tiene hipertensión arterial, pero tiene feocromocitoma. Se precede como episodios paroxísticos o repetitivos de crisis hipertensivas, con un ascenso precipitado y brusco de la tensión arterial, principalmente la sistólica, taquicardia y palpitaciones. Si usted se fija, son manifestaciones de la misma cantidad de catecolaminas que está aumentada y está funcionando o creando esos estragos en todo el cuerpo. Hay además cefalea, sudoración, temblor y náuseas. Todos son síntomas simpáticos. Las complicaciones cardíacas son las principales. El feocromocitoma provoca una miocardiopatía por catecolaminas y esta se caracteriza por necrosis focal, es decir, tiene pequeños infartos del miocardio. No son masivos, por supuesto, o podrían llegar a ser masivos, pero la gran mayoría de veces no, son pequeños infartos que lo que hacen es causar una miocardiopatía y se llenan de un infiltrado inflamatorio mononuclear y fibrosis intersticial. Es como que tuviera un montón de microinfartos por todo el corazón, ¿verdad? Sin llegar a ser masivos y comprometer de manera rápida la función cardiovascular del paciente. Entonces tenemos los síntomas clásicos del feocromocitoma, pleca, ¿verdad? Feocromocitoma, pleca, paraganglioma, porque ya dijimos que puede estar también afuera de la glándula suprarrenal. Los síntomas clásicos en un 40% de los pacientes son una presión arterial alta, cefalea y sudoración. Pero también pueden haber otros síntomas como enrojecimiento, episodios de ansiedad y de pánico sin explicación, ¿verdad? Palpitaciones, dolor abdominal por la hiperfuncionalidad del sistema simpático, mareos, visión borrosa, síntomas inclusive de diabetes, taquicardia e insuficiencia cardíaca. ¿Qué significa esto? Que todo aquel paciente que usted esté tratando en su práctica clínica, que usted lo haya detectado como hipertenso y usted ve que a pesar de darle tratamiento nunca mejora, ya le dio un antihipertensivo, le agregó un antidiurético, le agregó un segundo antihipertensivo, y el paciente usted ve que se los toma, hace ejercicio, ha seguido las medidas y sigue teniendo la presión alta y no un 140-90, ¿verdad? Sino presiones altas como de 190/100 de manera sostenida, tiene palpitaciones y todos estos síntomas que vemos aquí, piense en la posibilidad que el paciente tiene un feocromocitoma o un paraganglioma. No piense que, no se toma las medicinas porque es necio y no se las toma. No, también puede ser que el paciente haga caso y lo que sucede es que tiene un tumor productor de catecolaminas que va a hacer que nunca le haga efecto el tratamiento.